Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. El Espíritu Santo y Pastor Gilbert Méndez te saludan desde la ciudad de San Salvador. Vamos a 12. Los que rechazan la gloria de Dios. Así que vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así, Hebreos 12:12. Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que habla, de la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba, sino si aún una bestia tocar el monte sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, al juez de todos los espíritus, los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana en la cual hemos leído tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra el alma, el espíritu y la coyuntura, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Que tu palabra sea ese bálsamo fresco en el problema, en la dificultad, en la herida, en el dolor, en la escasez, en la debilidad, en la enfermedad, en el dolor de cada uno de los hermanos, y que seas tú, Señor, operando milagros, sanidad hoy, en este momento. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, de verdad, esa maravillosa palabra que el Señor nos ha dado hoy en esta hermosa y bendecida mañana, pues, verdad, como título, pues lo tiene ahí, verdad, en la Biblia dice, verdad, de que los que rechazan, bendito sea el Señor, la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos rechazado la gloria de Dios? Y el Señor pues quiere que verdaderamente, verdad, nosotros no la rechacemos, sino que mejor procedamos, verdad, a aceptarla con mucho amor a través del Espíritu Santo, y podamos verdaderamente a obtenerla para poder ser salvos. Oigan, la gracia de Dios se llama Jesús de Nazaret. Jesús verdaderamente es el que verdaderamente nos ha dado ese hermoso regalo, esa misericordia tan bonita. En el tiempo antiguo pues estaba la ley, pero venida la gracia que se llama Jesús de Nazaret, lo que era en la ley, que era una sombra de lo que es la gracia, hoy sí lo vemos más claramente. Por eso es que el Señor nos quiere recordar, verdad, que no seamos, verdad, como dice aquí, verdad. Este título pues debería de comenzar aquí, verdad, en el 16, donde dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí debería de comenzar esta palabra del Señor. Porque ¿qué pasaría si usted verdaderamente pierde la gracia de Dios? Pierde la salvación, pierde la heredad, pierde la vida eterna. Eso es lo que nos está hablando el Señor en esta hermosa y bendecida mañana. Y vamos a tratar de verdad, de no procurar, verdad, despreciar la gracia de Dios. Para eso tenemos que tomar, verdad, mucho en cuenta estos puntos que vamos a decir. Porque este mensaje no comenzaría en el 12, como le digo. Ya en el 12 ya comienzan, verdad, digamos, las reglas o digamos las normas para poder no perder la gracia de Dios. Entonces, bien importante de que hoy nosotros, pues, verdad,
no seamos como Esaú, que por una primogenitura, ¿verdad? Por una sola comida vendió su primogenitura. Sí, perdón. Entonces, muchos de nosotros depreciamos la salvación que nos ha dado. Hoy, pues, he estado observando, yo no solamente en mi iglesia, sino que en muchas iglesias, que cuando los hermanos ya están prosperados, ya tienen, ¿verdad?, un buen empleo, un buen trabajo, o recibieron una bendición grande, estamos hablando de bendición económica, ¿verdad?, o material, pues, ¿verdad?, tal vez algún negocio, alguna casa, alguna herencia, lo que sea, ¿verdad?, o algún buen trabajo, o alguna profesión. Entonces comienzan, ¿verdad?, a despreciar la gracia de Dios, a desechar la gracia de Dios, a rechazar la gracia de Dios, porque creemos que es más importante, ¿verdad?, las cosas materiales que están en esta vida. Y todo es importante, no estamos diciendo que no. Pero lo más importante es tener la gracia de Dios, que se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que nos va a dar verdaderamente la salvación, porque no hay ningún otro nombre dado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, por el cual podemos ser salvos. Su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces vamos a ver cómo no podemos rechazar la gracia de Dios, porque muchos rechazan la gracia de Dios cuando están debilitados, están cansados, están enfermos, están en verdad despreciados o están verdad en un problema legal, digamos, no sé qué problema puedes pasar tú verdaderamente en esta hermosa hora, pero Dios te está diciendo que aún, que no, eso, no vayas a despreciar ni vayas a rechazar la gracia de Dios. Hace poco leímos allá en Romanos, ¿verdad?, donde decíamos que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad?, ni la escasez, ni la enfermedad, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Entonces, ¿verdad?, hoy también nosotros tenemos que procurar que nada nos separe del amor de Dios, o sea, de la gracia, de la salvación. O sea, volvemos otra vez a iniciar con este texto que dice en el número 16, dice aquí en el Aleluya, en el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella sean muchos contaminados. O sea que cuando nosotros verdaderamente, ¿verdad?, vendemos nuestra primogenitura por un plato de comida, pues aquí por una ira, una contienda, una disensión. Esa es una pequeña raíz de amargura que nos estorba y nos hace perder la gracia de Dios. Oiga, volvemos a leer en el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella sean contaminados. Entonces el Señor nos recomienda, ¿verdad?, que para que no seamos como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, pues verdaderamente nosotros también, ¿verdad?, no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que dejando que una raíz de amargura nos estorbe en nuestro corazón, y eso también estorba a muchos de los que están alrededor suyo. Por eso no podemos nosotros dejar que una raíz de amargura venga y te estorbe tu vida espiritual primeramente. Y todo aquel que verdaderamente está en el espíritu va a sentir que cuando está con una raíz de amargura con alguien, pues eso le está estorbando, le está dañando. Y por esa razón puedes perder la gracia de Dios. Dice, oiga, vuelvo a leerlo. Mirad bien, no sea que alguno deje, mirad bien que alguno, o sea, que yo tengo que mirar de que mi hermano o mi hermana no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, ¿verdad? Una raíz, dice, ¿verdad?, de amargura, o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces nosotros tenemos que aprender a que no verdaderamente no ser provocadores de ira, de contienda, de disensiones, de odio, de resentimiento, de malicia, de avaricia. Todas esas cosas son las que tenemos que procurar nosotros, porque cuando nosotros hacemos eso, estamos perdiendo la gracia de Dios. Y cuando dice perder es que verdaderamente, pues, verdad, va a ser costoso encontrarla. Bueno, ustedes tal vez han visto en su iglesia que algún hermano, pues, verdad, se enojó, se fue de Dios, se salió de la iglesia y cuesta restaurarlo. A un cristiano caído cuesta restaurarlo más que a un incrédulo. El incrédulo, pues, llega, se le habla y cree y reconoce que Jesús es su Salvador. Pero un cristiano caído cuesta. Uno que ha perdido la gracia de Dios cuesta que restaurarle. Algunos no alcanzan a restaurarse. Algunos verdaderamente hay que hacer verdaderamente ayunos y oraciones para que podamos rescatar aquella alma de donde está perdida. Pero la verdad es de las cosas de que cuesta. ¿Sabe por qué?
Porque a muchos de estos que verdaderamente se van de la obra del Señor, cuando se van verdaderamente, como ya su casa está vacía, o sea, ya no está Jesús de Nazaret en su corazón, porque han despreciado la gracia de Dios, dice que llega el espíritu inmundo que salió de ellos y vuelve con otros espíritus inmundos peores que él. Son 7 espíritus inmundos peores que él. Imagínense, si solamente uno, ¿verdad?, lo tenía dañado, ya no digamos 7. Y esto que no, si lo espiritualizamos, decimos que el número 7 es un número infinito. Y no llega solamente con 7 espíritus inmundos, llega con millones, ¿verdad? Llega con miles de espíritus inmundos, que a esta persona, pues por eso ya no vuelve verdaderamente tan fácilmente a aceptar, a reconciliarse con Dios, porque dejó que alguna raíz de amargura entrara en su corazón. Y eso le estorbó a él y a toda su familia. Por eso es que algunas personas, cuando se van de la iglesia, se llevan a toda la familia. Se llevan a la esposa, a los hijos, a los primos, a los familiares que están y ya no vayamos. Y es posible se van otros hermanos. Entonces, muchos de nosotros contaminamos verdaderamente la creación de Dios a través de dejar que una raíz de amargura venga y nos estorbe. Para esto, tenemos que seguir estos pasos, los cuales nos van a ayudar verdaderamente a no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Tú y yo estamos obligados verdaderamente a permanecer, a estar entre la gracia de Dios, porque esa es la que nos va a hacer salva, esa es la que nos ha hecho salva, eso es lo que nos está verdaderamente llevando nuestra alma a la eternidad. Por eso es que es bien importante de que nosotros no seamos como Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, pero él perdió la primogenitura y se la dio a Jacob, y el Señor por eso dice que a Esaú aborreció y a Jacob lo amó. ¿Cuáles son los pasos que vamos a tomar para que no perdamos, verdad, esa gracia de Dios? Dice aquí, en el 12, que hemos iniciado esta lectura. Dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Primeramente, nosotros tenemos que, ¿verdad?, procurar, ¿verdad?, levantar nuestras manos caídas, como quien dice, ¿verdad? Acordémonos de que cuando Moisés iba en la guerra y él tenía las manos levantadas, entonces, ¿verdad?, el pueblo de Dios prevalecía, o sea, iba en victoria. Mientras nosotros tengamos las manos arriba, nosotros estamos en victoria, pero si las manos las tenemos abajo, entonces, ¿verdad?, nuestra victoria se está perdiendo. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad?, allá en el libro de Isaías 35:3 dice, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Es bien importante de que nuestras manos, ¿verdad?, que estén, ¿verdad?, ya abajo, que usted ya no las quiera ni levantar. Si ya va a la iglesia ya no quiere ni aplaudir. Si usted ya va a la iglesia y le dice levante la mano, usted no las levanta. Quiere decir que hay un problema en su vida. Entonces hay que orarle al Señor, hay que clamarle, hay que pedirle para que esas manos, ¿verdad?, caídas, hay que fortalecerlas, hay que comenzarlas a levantar, hay que ponerlas si es posible en el corazón y darle gracias a Dios. Hay que nosotros verdaderamente levantarlas hacia arriba para estar en victoria. Acordémonos que Moisés, cuando estaba en victoria el pueblo de Israel, ¿verdad?, y ya no se le cansaban las manos, el pueblo de Israel, ¿verdad?, era vencido. Y por eso que, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, le dijo también a Ur y a Aarón, que era el hermano de Moisés, que se pusieran a la par de él, uno a la derecha y otro a la izquierda, y le levantaran las manos para que el pueblo del Señor verdaderamente prevaleciera y que fuera en victoria. Entonces somos nosotros, y esta palabra que estamos predicando en esta hora es para verdaderamente levantarte tus manos caídas y tus rodillas paralizadas. O sea, como quien dice, ya no quieres orar, ya te molesta hincarte para orar, ya te molesta hacer la oración. Entonces eso quiere decir de que las rodillas están paralizadas y las manos están caídas. Fortalecer, ¿verdad?, las manos, ¿verdad?, caídas y afirmar las rodillas endebles. Bendito sea el Señor. Oiga lo que dice aquí. Por lo cual dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, como que dice, hay que tomar acción. Si tú ya estás perdiendo la gracia de Dios, es que ya no te quieres hincar ahora. Si tú ya estás perdiendo la gracia de Dios o no estás alcanzando la gracia de Dios, entonces ya no quieres ni levantar ni las manos, ya no quieres ni siquiera, ¿verdad?, orar, no quieres ni siquiera oír la palabra del Señor, no quieres ni siquiera, ¿verdad?, leer la palabra del Señor, ya no digamos verdaderamente trabajarle al Señor. Entonces en ese momento estás perdiendo la gracia de Dios. ¿Por qué?
Puede ser que una raíz de amargura haya llegado a tu corazón, pero puede haber llegado también que otra situación te haya pasado, como que estés enfermo, estés, ¿verdad?, cansado, estés anciano, o estés verdaderamente con alguna dificultad económica, o estés, ¿verdad?, aleluya, ¿verdad?, con un problema legal, ¿verdad?, con alguna persona, o estés preso, no sé qué pudieras estar pasando, ¿verdad?, en tu vida. Pero el Señor quiere que nosotros levantemos de esas manos caídas, dice, ¿verdad? Por lo cual dice levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces, ese es uno de los primeros, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pasos para poder verdaderamente ¿verdad?, no dejar, para que nosotros siempre mantengamos la gracia de Dios. Porque si nosotros dejamos, ¿verdad?, de alcanzar la gracia de Dios, es porque hemos perdido primeramente la acción de orar, la acción de levantar las manos, y las manos hacia arriba son, ¿verdad?, prácticamente, ¿verdad?, muestras de victoria. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer como hacía Moisés. Si es posible pedir oración, mire, no es pecado ni es tampoco humillante que yo como pastor, yo pido oración, yo les pido, hermanos, oren por mí, oren por mi vida espiritual, por todo. Entonces, el Señor quiere que tú y yo levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Primer paso para poder verdaderamente mantener siempre la gracia de Dios en nosotros. La oración es la llave y es el sostenimiento espiritual para cada uno de nosotros. Así que no lo dejemos perder. Tomemos acción. Oiga, el segundo paso es y hacer sendas derechas para vuestros pies, ¿verdad? Hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? De que tú siempre debes de procurar caminar siempre de una forma correcta ante los ojos de Dios y también de los hombres. Y si nosotros no entendemos esta parte, ¿verdad?, oh Dios de la gloria, en una forma espiritual, la podemos entender en una forma material. Cuando tú vas en un camino, vas en el bosque o vas en la montaña, ¿verdad?, tú llevas tu machete, bendito sea el Señor, y vas quitando las ramas, ¿verdad? Vas quitando todo lo que hay piedras o hay espinas o hay algunas ramas, la vas quitando, como que dice, vas haciendo, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor, ¿verdad? Sendas, vas haciendo caminos para que puedas caminar. Entonces en la obra del Señor también nosotros tenemos que ir haciendo la senda, como quitando ira, contienda, disensiones, odio, resentimiento, avaricia, malicia. Todas esas cosas tenemos que irlas quitando de nuestra vida para que verdaderamente nosotros caminemos como Dios quiere que caminemos como es justo, digno de un ser cristiano. Porque muchos dejamos mucho que desear, todos, que nadie se salva, todos verdaderamente tenemos un lado malo, y por eso es que es necesario que vayamos todos los días a la iglesia para pedirle perdón al Señor, pero tenemos que cambiar, tenemos que quitar verdaderamente todos los obstáculos que nos estorban en nuestra vida para poder caminar rectamente delante de Dios y también de los hombres, porque Pablo y todos decían, ¿verdad?, que él procuraba estar bien delante de Dios y también delante de los hombres. Salomón lo decía también, Moisés también lo decía, así que todos verdaderamente tenemos que caminar verdaderamente en sendas, ¿verdad?, aleluya, para la gloria y la honra del Señor. O sea, oiga lo que dice, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, como quien dice, usted no se va a salir del camino, el camino es la verdad y la vida, se llama Jesús de Nazaret. Tú no te tienes que salir de ese camino, tú no tienes que salirte de esa senda, tú no tienes que verdaderamente ni sacar un solo pie, pues, ni una mano del camino. Esa es la senda derecha, Jesús de Nazaret, el camino derecho. Claro que vamos a tener que abrir camino donde no había camino. Entonces, Dios a eso vino, verdaderamente enseñándonos el verdadero camino, que es la verdad y la vida, Jesús de Nazaret. Por eso envió a su Hijo amado a nuestras vidas, para que Él nos pueda ayudar a caminar por esa senda y hacer sendas derechas, ¿verdad? Aleluya, para la gloria y la honra del Señor. Así que, segundo paso, ya dijimos que era, ¿verdad?, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea, oiga, sanado. Que cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a hacer las sendas derechas y comenzamos a aprender a pedir perdón, a perdonar, entonces se sana nuestra alma, se sana nuestro camino, se sana nuestro espíritu, se sana nuestro cuerpo.
Es bien importante de que nosotros siempre verdaderamente tengamos en cuenta que hay que verdaderamente pedir verdaderamente perdón y perdonar también. Qué bueno es el Señor. Mire qué lindo. Dice la tercera, ¿verdad? El tercer paso para poder no, ¿verdad?, perder nuestra gracia. Oiga lo que dice. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos. Tú tienes que procurar estar en paz con todos, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Bendito sea el Señor, de ellos puede verdaderamente, ¿verdad?, pasar. Porque usted dice, no, yo solo quiero a fulano de tal, pero no quiero a la fulana de tal. No, seguir la paz con todo. Cuando dice con todo, es con todo, hermano. Hasta contra nuestros enemigos tenemos que seguir la paz. No podemos estar molestos ni enojados con nadie. Bendito sea el Señor. Usted puede sentirse mal un momento, pero si usted le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona. Y por eso es que el Señor quiere que usted y yo verdaderamente mantengamos la paz con todos. Seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando nosotros caminamos en ese camino, dice allá en el Proverbio 4:26, dice, ¿verdad? Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Como quien dice, no vas a meterte en dificultades, en problemas, sino que siempre vas a estar verdaderamente, ¿verdad?, en paz con todas las personas. Él te va a cuidar tu camino, Él te va a levantar las manos, Él te va a arreglar las rodillas paralizadas y sobre todo vas a guardar la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Oiga, son 3 pasos, pueden haber más pasos, pero estos 3 pasos son los que Dios le está dando en esta hora, porque verdaderamente nosotros tenemos que venir y guardar nuestra salvación, guardar verdaderamente esa gracia que Dios nos ha dado. Y esa gracia se llama Jesús de Nazaret. Hemos dicho muchas veces, Jesús no está ni donde hay iras y contiendas y disensiones y odios y resentimientos. Ahí no puede estar, es mentira. Es mentira. Nosotros tenemos que estar en paz, verdaderamente en paz con todo, sin nada, verdaderamente que nos estorbe, porque eso no te deja vivir en paz. Entonces el Señor dice, vuelvo a comenzar desde el primer paso. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya les dijimos, ¿verdad?, de que el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, de que levantemos esas manos, ¿verdad?, caídas, estas manos que están debilitadas y fortalezcamos las rodillas paralizadas. Qué bueno el Señor. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que Dios verdaderamente nos dé fuerza para poder verdaderamente hacer ese camino. Ese camino quiere decir que vayamos a servirle al Señor. No estemos verdaderamente, como quien dice, ahí descansando, ¿verdad? No que vayamos a servir al Señor, hacer el camino, o por lo menos quédate orando, quédate meditando en la palabra del Señor, quédate, ¿verdad?, leyendo la palabra del Señor, pero no te quedes verdaderamente, como quien dice, ¿verdad?, haraganeando, sino que sírvale al Señor, y luego, pues, ¿verdad?, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que estar verdaderamente en paz y en santidad. En santidad, ¿verdad?, quiere decir que nosotros tenemos que estar verdaderamente, ¿verdad?, contentos con todas las personas, hermanos, aún hasta con nuestros enemigos. Y la palabra del Señor dice allá en San Mateo 5:38, oíste que os he dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, ¿verdad?, que améis aún hasta vuestros enemigos. Imagínense, hermanos, ese es mantener la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí viene lo después, ¿verdad? Y comencemos, ¿verdad?, a practicarla. Ya tenemos los datos, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado y por eso vamos a comenzar a practicar esta palabra, estos pasos que Dios nos ha dado para no perder la gracia de Dios. Oiga lo que dice. Mirad bien, ¿verdad? Y aquí pongámoslo por obra. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. O sea, nosotros verdaderamente tenemos que ver, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor, que no vaya a brotar ninguna raíz de amargura. En Deuteronomio 29, 28, 18 dice así, aleluya.
No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír la palabra de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre de tal nombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo de los cielos. Oiga, qué tremendo. Ahí donde nosotros perdemos la gracia de Dios, creyendo que estamos en paz, pero con odio, con resentimiento con alguna persona. Sí, tú puedes tener un ataque de enojo, de ira, pero en el momento que la tengas, no guardes rencor, pero pedirle perdón al Señor. Y sobre todo, no guardar rencor. Qué bueno es el Señor, porque si tú guardas rencor, entonces viene el Señor y te caen estas maldiciones de todo. Dice que, oiga lo que hay aquí en Deuteronomio, ¿cómo se llama? 29:19 dice: y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Jamás vas a tener paz si andas en la dureza de tu corazón. O sea, como quien dice, si no has aceptado a Cristo, jamás puedes decir que estás en paz. Es mentira. Es mentira. Tienes que tener a Jesús de Nazaret, que es la gracia de Dios. Y muchos: no, yo vivo en paz, yo vivo aquí, que no sé qué, estoy bien con Dios. Mentira. No. Nosotros estamos en la iglesia del Señor y tenemos dificultades, y en algún momento nos enojamos, nos molestamos, pero nosotros en el mismo momento le pedimos perdón al Señor. Y Dios, en su grande misericordia y por la fe que uno tiene, Dios viene y lo sana y lo limpia. Pero preferible es que no vuelva a tener esa ira, ¿verdad? Ni contienda. Mire que lo que dicen. Dice: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con embriaguez quite la sed. No te querrá Jehová, oiga lo que dice aquí, no te querrá Jehová perdonar, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. O sea, como quien dice, no vayas a dejar de perder la gracia de Dios, ¿verdad? Dejando brotar una raíz de amargura. Dice que va a borrar tu nombre debajo del cielo, y que van a caer todas las maldiciones de las que están escritas en este libro. Imagínense qué sentencia más fuerte es la que trae esta palabra del Señor cuando nosotros venimos y dejamos perder la gracia de Dios. No deje de alcanzar la gracia de Dios. Alcáncela. Vaya por esa gracia. Búsquela. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es mentira. ¿Cómo voy a ir yo al cielo si estoy enojado con mi esposa, con mi hija, con mi hijo, con mi nieto? Si estoy enojado con los hermanos de la iglesia, estoy enojado con el jefe, el profesor en la universidad, el profesor en la escuela, o con los clientes allá en el negocio. Aleluya. O estamos enojados con el gobierno. No vas a ir al reino de los cielos si estás así de esta manera. Ya no digamos si estás enojado con el pastor, ¿verdad? Con la pastora, con los ministros, con los diáconos. No, hermano. Es bien importante que usted permanezca en la gracia de Dios, que se mantenga lo más alegre posible. Como le vuelvo a decir, es cierto que usted va a tener cualquier momento de ira, pero pídale perdón al Señor. Y que no se ponga el sol, dice, vuestro enojo. Cuando nosotros dejamos que la ira, la contienda, la disensión, el odio, el resentimiento pasen cada día. No, si usted se enojó con alguien hoy este día, pues pídale perdón. Aunque le digan que muchos pide perdón, usted que esté solamente en eso se escuda, no importa. El Señor dijo que 70 veces 7 hay que perdonar al hermano y hay que pedir perdón también. Ya no digamos a Dios. O sea, Dios nos deja la puerta abierta para que nosotros andemos en paz, para que busquemos la santidad y la paz, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. O sea que usted y yo tenemos que estar en paz y en santidad para poder ver la gloria y la honra de Jesús. Es bien necesario que estemos nosotros verdaderamente dándonos, ¿verdad? Esa ayuda con el Espíritu Santo. Hay que pedirlo que Él venga y que nos dé verdaderamente ese talento, ese don de estar en paz con todas las personas.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bendito sea el Señor. No sé, aquí le digo yo que a quién debiera comenzar este mensaje, pero como así es yo para escribir la palabra, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muchas veces nosotros cuando hemos dañado, hemos ofendido, hemos maltratado a alguna persona o a alguien, ¿verdad? Esta persona se siente bien dañada, es bien difícil que te perdone. Lo hemos visto como cuando hay infidelidades, ¿verdad? En los matrimonios, ¿verdad? Que ya el hombre ya no quiere perdonar a la mujer o la mujer ya no quiere perdonar al hombre y están bien enraizados. Bueno, así pasa prácticamente cuando Dios se cree prácticamente que tú le has sido infiel. Él es nuestro marido como pastor de la iglesia. Él, como el Dios de toda la gloria, Él le dijo a Jerusalén, yo he sido marido para vosotros. Él es nuestro esposo, nuestro marido, nuestro compañero, nuestro amigo. Entonces, y si nosotros le somos infiel, como en este caso que leíamos allá en el 29 y 18 del Deuteronomio, de que si nosotros nos íbamos a adorar dioses ajenos, Él se iba a poner verdaderamente enojado. Él te va a rechazar. Y la prueba es de que muchos de nosotros, pues verdaderamente, cuando alguien nos es infiel, pues nosotros lo rechazamos y ya no lo recibimos, pues sea una mujer o sea un hombre. Cuando la mujer se siente, ¿verdad?, que ha sido engañada, la mujer ya no quiere recibir al marido que la engañó porque le ha sido infiel. También el hombre, cuando la mujer le ha sido infiel, ya no la quiere recibir, la rechaza, si es posible, ¿verdad? Hasta le da la carta de divorcio. Así es Dios con nosotros. Si tú verdaderamente te permaneces infiel con Dios, Dios te va a desechar. Y no queremos que te deseche, porque Él no desecha a nadie afuera. Él va a agotar todos los puntos escriturales, espirituales, verdaderamente, de los que están en la Biblia para poderte mantener juntamente con Él. Él nos ha dado promesa y dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso no debemos de rechazar verdaderamente, ¿verdad? Aleluya, la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se llama Jesús de Nazaret. ¿Y cómo lo rechazamos, hermano? No solamente con tener un enojo o ser infiel verdaderamente con el hermano, cuando nosotros tenemos egoísmos, ira, contienda, disensiones, odios, resentimientos con alguien, estamos rechazando la gracia de Dios. Dios verdaderamente, Él no quiere que nosotros verdaderamente, ¿verdad?, estemos, como dice ahí, molestos con nadie. Tenemos que procurar, Pablo lo decía, yo procuro estar, ¿verdad?, bien delante de Dios y también delante de los hombres, porque hay gente que dice, no, a mí lo que me importa es lo que dice Dios. Estás equivocado. La palabra dice que también tienes que estar pendiente de lo que dice la gente, porque la gente te va a juzgar con los frutos que tú das, si verdaderamente son dignos de arrepentimiento o dignos de un hijo de Dios. Así que es bien importante de que usted y yo verdaderamente, ¿verdad?, busquemos la gracia de Dios y no la dejamos perder. No vayamos a ser como Esaú, que Esaú pues por una comida, ¿verdad?, por un plato de lenteja, pues, ¿verdad?, por algo así pues perdió su primogenitura, no le importó, desechó, rechazó la gracia de Dios. Muchos de nosotros por un rato de infidelidad con una mujer, por 5 minutos rechazamos la gracia de Dios. Por verdad, el querernos, ¿verdad?, probar nuevamente el trago o la cerveza o algunos otros la droga, verdaderamente, ¿verdad? Por ese ratito, por echarte ese trago, estás perdiendo la gracia de Dios. Pero siempre hay oportunidades verdaderamente para aquellos que verdaderamente le fallan a Dios. Y ahí está el espíritu, ¿verdad?, de la reconciliación. Ven, reconcíliate con Dios. Acordémonos David. David había cometido y había perdido prácticamente la gracia de Dios y ya era digno de muerte, hermano. Cuando David se metió con la mujer de Urías, hermano, ¿verdad? Primeramente deseó, fíjese el primer pecado, deseó la mujer de su prójimo. Luego la obtuvo, bendito sea el Señor. Y luego de que la obtuvo, le embarazó y le quería meter verdaderamente, que Urías se metiera con la esposa para que él creyera de que él era el padre de esa simiente que venía. Estaba engañando también. Luego, como Urías no lo hizo, lo mandó al frente
bendito sea el Señor, ¿verdad? Y prácticamente ordenó que lo mataran porque le dijo, pónganlo al frente de la guerra. Y ahí murió el hombre. Prácticamente él fue, ¿verdad?, el autor intelectual de la muerte de Urías. Y el que, ¿verdad?, el que la piensa, ese es pecado de muerte, el que lo piensa, lo premedita, ¿verdad?, y les escucha, como dice, lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. Ese es el pecado de muerte. Entonces, pero aún así, ¿verdad? Aleluya, es cuando el Señor, ¿verdad?, le mandó a Natán para que no molestara y le dijera, él mismo dio su veredicto, y él dijo, ¿verdad?, de que ese hombre que había comido la única, ¿verdad?, cabrita del pobre, que era digno de muerte, y era él, si eres tú, le dijo. Pero vino el Señor en su grande misericordia, le dijo de que él dijo que iba a tener, él iba a pagar el pecado de él. Pero él aún así, todavía, ¿verdad?, creyendo en la misericordia y el poder de Dios, se metió en 7 días de ayuno y oración y oró para que Dios sanara y perdonara al niño, pero Dios no lo quiso, porque a él le tocaba esa muerte. Pero aún así, Dios lo perdonó. Y por eso fue escrito el Salmo 51, donde dice, ¿verdad?, de que él, ¿verdad?, estaba arrepentido del pecado que había hecho con el Señor. Hoy es momento que tú, si has perdido la gracia de Dios, dejando brotar una raíz de amargura en tu vida, si tus manos están ya debilitadas y no las quieres ni levantar, si tus rodillas ya no quieren estar delante de Dios para poderle clamar al Señor, pues hoy es momento que las levantes. Hoy es momento que le pidas al Señor que se levante, para que no pierdas esta gracia de Dios, para que no pierdas la salvación, para que no pierdas verdaderamente, ¿verdad?, esa promesa que Dios te ha dado de ir al reino de los cielos y estar allá, ¿verdad?, en las moradas eternas. Mire qué lindo. Porque Esaú, hermanos, dice que ese la procuró llorando. Cuando se dio cuenta que había perdido la primogenitura, dice, ¿verdad?, dice en el 12:17 de Hebreo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, que la procuró con lágrimas. Hay momentos que nosotros verdaderamente cansamos a Dios, aunque Él no se cansa porque Él es Dios. Cuando decimos que se cansa es que Él verdaderamente toma una determinación y dice, ya no me voy a reconciliar contigo. Pero hoy en este momento el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que busquemos verdaderamente esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Es momento que usted y yo verdaderamente estemos siempre verdaderamente contentos, agradecidos con todo lo que Él nos da, con todo lo que Él nos ha dado y con todas las personas que estamos alrededor y con todos aquellos que nos encontramos en el camino, porque ese es el prójimo. Ese es prácticamente el segundo mandamiento, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, hermano, es bien importante de que usted deje de estar en amargura, deje de estar en enojo, deje de estar en iras, en contiendas, en disensiones, peleando con el vecino, con los clientes, con el jefe, con los proveedores, con quien sea. Deje de estar ya peleando, mejor dedíquese a adorar al Señor. Ayude a todo aquel que está prácticamente en esta situación, porque mire lo que dice, porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidades para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire qué lindo es el Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no les hablase más. Cuando Moisés subió a aquel monte a hablar con Dios, no quisieron subir ellos, porque cualquiera que no subía en santidad a aquel lugar era traspasado por una piedra, por una lanza o un animal que se lo devoraba, lo que sea, porque no estaban en santidad. No quisieron. Mejor le dijeron a Moisés, sube tú y que él te hable las palabras y nos dice a nosotros y nosotros lo vamos a obedecer. Así está hoy en día la gente. Tenemos miedo de ir al reino de los cielos, de ir con Dios, porque verdaderamente no nos sentimos en paz. Esaú, así pasaba la gente, así pensó, bendito en aquel entonces. No nos ha acercado ahora a un monte, hoy te has acercado al verdadero Dios, a Jesús de Nazaret, al que vino y murió por ti en la cruz del Calvario. Ese es más tremendo todavía que aquel monte y donde estaba verdaderamente, verdad, la voz de Dios, pero hoy lo vemos nosotros por medio del Espíritu Santo. Mire qué lindo. Dice así, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no les hablase más.
porque no podían soportar porque no se podía soportar lo que hablaba. Si aún una bestia al tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y también terrible era la que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que habéis acercado al monte de Sión. Oiga, nos hemos acercado al monte de Sión ya en la parte espiritual, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oiga, ya no te has acercado a un monte material, hoy te has acercado al verdadero Dios, al Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Sión. Hermanos, hoy estamos delante de aquel que vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Él está en todas partes, Dios es omnipresente, está ahora aquí en este momento, estás ahí donde tú estás viendo este video, ahí está el Señor, está aquí en mi corazón y está en todos los corazones de aquellos que verdaderamente lo quieren aceptar como su único y suficiente Salvador. Acércate, acércate al Dios vivo, pero no te puedes acercar con ira, contienda y disensiones. Pídele perdón, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, porque Él quiere tenerte a ti, hermano. Dios es tan poderoso que Él es poderoso para limpiarte de todo lo que estés pasando en este momento. Alguna enfermedad, algún dolor, alguna ira, alguna contienda, alguna disensión, alguna traición. No sé qué es lo que está pasando en tu vida. Algunos tienen hasta deseos de matarse, tienen deseos de ponerse verdaderamente un lazo en el cuello y ahorcarse. Otros tienen, ¿verdad?, aquella posibilidad de quererse romper las venas y hacerse morir desangrándose. Otros de tomar veneno. Yo no sé qué situación estás pasando ahora, pero ahora ya verdaderamente deja eso que estás pensando de hacer y verdaderamente recibe a Jesús como tu único Salvador. Acércate, acércate al monte santo de Dios, al vero Dios verdadero, aquel que te puede dar verdaderamente la vida eterna. No solamente verdaderamente te va a dar la vida en esta tierra, sino que te la va a dar por la eternidad. Ese se llama Jesús de Nazaret y para Él no hay nada imposible. Así que hoy es momento, amado hermano, amada hermana, tú que estás pasando un proceso de dificultad, que no hayas que hacer para salir de ese problema, pues Jesús es la salida a ese problema. Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el médico por excelencia, es el juez, Él es el abogado, Él es verdaderamente el Dios, Él es tu amigo, Él es tu hermano, Él es tu padre, Él es tu esposo, Él es todo en tu vida. Bendito sea el Señor. Hoy, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, si hoy manifiestas que somos tus hijos, escúchanos y respóndenos. Vamos a orar, hermano, por todos los que se conectaron y los que se van a conectar. Oh, buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos entendido y comprendido, Señor, que muchos de nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios, tal vez por alguna pequeña ira, por alguna pequeña raíz de amargura, Señor, por algún odio, algún resentimiento, Señor. Pero hoy quítanos, límpianos de todo corazón, todo aquello que sentimos en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a perdonar y a pedir perdón para que mi hermana, mi hermano puedan obtener, Señor, esa verdaderamente, Señor, esa gracia que tú nos has regalado. Y no solamente en el día de la salvación, sino que tenga gracia a la hora de hablar, a la hora de predicar, a la hora de cantar, a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, a la hora de vender, a la hora de comprar, que esa gracia esté siempre en ti, a la hora de sonreír, que esté esa gracia, o sea, la gracia que esté a Cristo, que cuando aquella gente te mire diga verdaderamente, hay algo especial en este hombre, en esta mujer. Hoy es momento que desistas de hacer cualquier situación, cualquier cosa que pueda estar pasando en tu vida. Si has pensado en quitarte la vida, si has pensado irte lejos, hoy sabemos que aún hasta el problema ese está bien dificultoso en Estados Unidos, pues no, Dios tiene la respuesta, Dios está contigo, Dios te puede sacar de ese problema. Así que hoy en el nombre de Jesús reprendemos y sacamos fuera todo lo que pueda estar estorbando para poder sacar, oh Dios de la gloria, esa raíz de amargura, el odio, el resentimiento, la avaricia, los rencores, todo lo que pueda estar estorbando en nuestra vida, arráncalo de raíz, Señor. Quita también, Señor, esa debilidad, ese cansancio, danos fuerza, diga el débil, fuerte soy. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, dale tú, Señor, fuerza, Señor, a esas manos, a esas rodillas, Señor, danos tú esa gracia, ese gozo.
Devuélvenos el gozo, Señor, en nuestra vida para poder estar gozosos a la hora de tu palabra, a la hora de tu predicación, a la hora, Señor, de tus cánticos, a la hora de tu adoración. Hoy estamos ante ti para darte la gloria y la honra. Te bendecimos, te glorificamos, todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Maravilloso es el Señor, hermanos, en esta hermosa y bendecida hora. Dios bendiga a mi hermana Yaisai, Vilma Delgado, Marisa Salguero, Paula García. Bendito sea el Señor. Aleluya. Benditos sean también nuestros hermanos que nos han verdaderamente, ¿verdad?, conectado con nosotros. Ladislao Meléndez, bendito sea el Señor. Héctor Barahona, Oscar Muñoz, Leonardo Torres. Dios lo bendiga, hermano Leonardo Torres, también por esas bendiciones. Qué bueno es el Señor. Así que ahí está mi hermano Oscar Muñoz también. Aleluya. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. ¿Verdad? Estamos orando por su familia, estamos orando por, ¿verdad?, por bendito, joven, su hermano. Bendito sea el Señor, ¿verdad?, para que sea el Señor guardándolo y sanando. Dios bendiga a Esther Marroquín, bendito sea el Señor, que ahí está también conectada viendo este hermoso mensaje. A Héctor Barahona, que Dios te bendiga, que Dios te sane y por la misericordia del Señor, y Dios tiene poder para todas verdaderamente las personas que creen en aquel que vive y permanece para siempre. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo Torres, pastor, ¿verdad? Así que Dios los guarde a todos, hermanos, y que Dios me los bendiga hoy y siempre. Todo en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermano. Comparta esta predicación a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos o a todo el mundo. Compártala en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermano.